¿Alguna vez sentiste que, por más que dieras todo de ti, algo no encajaba? Como si cada emoción que vivías no fuera realmente tuya, sino el resultado de un juego invisible que ella controlaba en silencio. Hoy vas a descubrir las señales ocultas de la manipulación emocional femenina, y cuando abras los ojos a esta verdad, jamás volverás a ver una relación de la misma manera. Cuando escuchamos la palabra manipulación, solemos imaginar escenas obvias. Alguien mintiendo descaradamente, gritando, chantajeando de manera explícita. Pero la manipulación emocional femenina rara vez se muestra así. Su poder no está en lo evidente, sino en lo sutil, en los pequeños gestos, en las omisiones calculadas, en la forma en que sin darte cuenta terminas sintiendo que tus emociones ya no te pertenecen. La manipulación emocional no es simplemente pedir algo o discutir. Es un patrón mucho más profundo. Es el arte de doblegar la voluntad del otro sin que éste se dé cuenta. En lugar de cadenas físicas, se usan cadenas invisibles hechas de dudas, culpas y esperanzas. Y ese es su mayor peligro. Mientras más invisible, más efectiva. Un hombre manipulado no se da cuenta de inmediato de lo que está pasando. De hecho, al inicio suele interpretar esas señales como normales en cualquier relación. Ella se distancia de repente. Él piensa que es su culpa. Ella se enoja por algo mínimo. Él se esfuerza por corregirse. Ella cambia de humor sin explicación. Él busca cómo complacerla. Poco a poco, lo que ocurre no es que ella cambia, sino que él empieza a cambiar para adaptarse a ella. Y ahí está la trampa. Lo más brutal de la manipulación emocional es que no se siente como manipulación. Se siente como amor que no logras alcanzar. Se siente como si estuvieras siempre a un paso de ganarte su aprobación definitiva. Como si tan solo dieras un poco más, ella finalmente te reconocería, te amaría sin condiciones. Pero esa meta nunca llega. Y no es un accidente. Es el diseño. Este patrón es tan invisible porque se camufla bajo conceptos que la sociedad alaba: comprensión, paciencia, amor incondicional. El hombre que soporta silencios injustificados, desplantes y culpas inventadas cree que está siendo un buen compañero. Lo que no entiende es que está siendo entrenado a aceptar menos, a dudar de sí mismo, a ceder siempre. Y cuanto más cede, menos se respeta. La manipulación emocional no se trata de un acto aislado, sino de un sistema. Funciona en ciclos. Primero, ella identifica cuál es tu punto débil, tu necesidad de afecto, tu miedo al abandono, tu deseo de ser validado. Luego, de manera casi imperceptible, empieza a usar ese punto como palanca. No hace falta que lo haga de manera consciente. Muchas veces este comportamiento es instintivo, pero el resultado es el mismo. Tú empiezas a reaccionar, no a decidir. La razón por la cual este tipo de manipulación pasa desapercibida es porque no rompe de golpe, sino que desgasta lentamente. Es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Ninguna gota por sí sola hace daño, pero con el tiempo abre una grieta. El hombre un día se despierta y ya no reconoce quién es. El que antes tenía seguridad ahora duda de todo. El que antes tenía sueños ahora solo piensa en cómo evitar la próxima discusión. El que antes tenía voz ahora vive en silencio. Por eso, entender qué es la manipulación emocional es el primer paso para reconocerla. Porque mientras creas que es normal, mientras pienses que todas las relaciones son así, seguirás atrapado en un juego donde siempre pierdes. La manipulación emocional no se ve a simple vista, pero se siente en la pérdida progresiva de tu libertad emocional. Y aquí está la verdad incómoda. Si alguna vez has sentido que no puedes ser tú mismo con una mujer porque temes su reacción, ya estás dentro de ese juego. No necesitas pruebas más grandes, lo que necesitas es abrir los ojos. Entre todas las formas de manipulación emocional, hay una que es particularmente devastadora porque no se expresa en palabras, sino en ausencias: el silencio y la retirada de afecto. Un hombre acostumbrado a resolver con lógica y acción se desarma cuando se enfrenta a este tipo de manipulación. Porque, ¿cómo respondes a lo que no se dice? ¿Cómo luchas contra una pared invisible de indiferencia? Es como estar en una habitación con las luces apagadas. No hay un ataque directo, pero la oscuridad misma se convierte en opresión. La estrategia es simple pero letal. Ella identifica que tú valoras su afecto, su atención, su compañía. Entonces, en lugar de discutir abiertamente, lo que hace es retirar esas cosas en los momentos clave. De repente ya no responde mensajes como antes. Ya no muestra entusiasmo al verte. Sus gestos de cariño desaparecen de la noche a la mañana. Y tú, sin entender qué pasa, entras en un estado de ansiedad. ¿Qué hice mal? ¿Cómo la recupero? ¿Qué debo cambiar?
Ese es el efecto buscado. El silencio no es neutral, es un arma. Porque cuando alguien que antes te daba calor emocional te lo quita, no sientes calma, sientes frío. Y el ser humano frente al frío busca desesperadamente una fuente de calor. Ahí es donde ella obtiene poder. El poder de hacerte perseguir lo que antes era natural. La retirada de afecto es aún más cruel porque crea una adicción emocional. Funciona como un sistema de recompensas intermitentes, parecido al de las máquinas tragamonedas. Un día recibes cariño, atención, ternura. Al día siguiente, silencio absoluto. Luego, de repente, vuelve a mostrar amor. Esa montaña rusa genera dopamina en tu cerebro y te ata a la relación, no por lo que recibes, sino por la esperanza de volver a recibirlo. Te conviertes en alguien dispuesto a soportar cualquier cosa, solo por la expectativa de la próxima recompensa. El bonzinho es la víctima perfecta de esta estrategia. Como no quiere conflictos, en lugar de confrontar el silencio, lo llena con disculpas, con regalos, con más disponibilidad. Cree que así recuperará el afecto perdido. Pero lo que en realidad ocurre es que refuerza el patrón. Demuestra que la retirada de amor funciona como herramienta de control. Cuanto más él cede, más ella confirma que tiene el poder de hacerlo bailar al ritmo de su indiferencia. Lo más destructivo de esta técnica es que no deja marcas visibles. No hay gritos, no hay insultos, no hay agresiones físicas. Desde fuera parece incluso una relación tranquila. Pero dentro, el hombre se va consumiendo. Día tras día, su identidad se erosiona. Empieza a medir sus palabras, sus gestos, sus decisiones, todo con el objetivo de no provocar la retirada de afecto. Ya no vive libremente, vive negociando migajas emocionales. El silencio también tiene otra función, genera duda. Cuando ella calla, tú rellenas el vacío con tu propia inseguridad. Te preguntas una y otra vez qué hiciste, dónde fallaste, cómo podrías haber sido mejor. Pero nunca obtienes respuesta clara, porque el propósito no es resolver, sino mantenerte atrapado en el ciclo. Reconocer esta manipulación requiere valentía, porque nadie quiere admitir que el amor que recibe depende de un juego de control. Pero cuando entiendes que el silencio repetido no es casualidad, sino un patrón, puedes empezar a ver lo que antes estaba oculto. El cariño que desaparece no es amor frágil, es una herramienta de poder. Recuerda, el verdadero amor no castiga con silencio, no retira afecto para dominar. Si lo hace no es amor, es manipulación. Y mientras sigas justificándolo, seguirás atrapado en un juego que nunca podrás ganar. Si hay una técnica de manipulación emocional que destruye lentamente la autoestima masculina, es esta, la inversión de culpa. Consiste en girar cualquier conflicto, cualquier error o incluso cualquier acto inocente para que al final seas tú el responsable de todo lo malo que ocurre en la relación. Al principio parece un malentendido. Tú intentas explicar un punto de vista y de repente la conversación gira hacia cómo tus palabras la lastimaron. Quieres hablar de un problema real. Quizás su falta de compromiso, su indiferencia, su desinterés, y terminas pidiendo disculpas por ser demasiado exigente o no comprenderla. Con el tiempo el patrón se vuelve claro. Ella nunca asume responsabilidad y tú nunca dejas de cargarla. Lo más devastador de la inversión de culpa no es el momento de la discusión, sino lo que ocurre después. Empiezas a cuestionar tu propia percepción. Te preguntas si realmente exageraste, si tal vez eres demasiado duro, demasiado egoísta, demasiado inseguro. Y ese cuestionamiento constante es lo que la manipulación busca, que dudes de tu criterio, que pierdas confianza en tu capacidad de juzgar la realidad. Este mecanismo es profundamente psicológico. Funciona porque juega con una debilidad común en muchos hombres, el deseo de proteger, de no dañar, de mantener la paz. El hombre teme ser injusto o cruel, así que, frente a la acusación, prefiere ceder y disculparse. No ve que, al hacerlo repetidamente, está entregando su poder de interpretación de la realidad. Ya no es él quien decide qué es justo o injusto, es ella. Ejemplo clásico. Ella llega tarde sin avisar. Tú, con razón, expresas tu molestia. En lugar de disculparse, ella responde: siempre estás controlándome, no confías en mí. ¿Por qué tienes que hacerme sentir como si fuera una delincuente solo por llegar tarde? De inmediato, el tema deja de ser su falta de consideración y pasa a ser tu control, tu desconfianza, tu manera tóxica de actuar. El resultado: terminas disculpándote por haber osado reclamar. El problema es que este patrón no se limita a pequeñas situaciones. Poco a poco invade todo el terreno emocional.
Ella puede actuar con frialdad, pero si lo señalas, eres demasiado sensible. Puede ignorar tus necesidades, pero si lo mencionas, eres egoísta. Puede flirtear con otros, pero si te incomoda, eres inseguro. El denominador común es siempre el mismo. Ella queda absuelta, tú quedas culpable. Y la consecuencia de vivir bajo este juego es devastadora. Un hombre sometido a la inversión de culpa pierde el eje interno. Se convierte en alguien que pide disculpas por existir, que duda de cada emoción, que siente que siempre está fallando. Y esa pérdida de autoestima es lo que lo mantiene atrapado. Cree que sin ella estaría aún peor, porque se ha convencido de que él es el problema. Lo más brutal es que esta manipulación suele disfrazarse de madurez. Ella dice frases como: si me amaras de verdad no me harías sentir así. O, tú no entiendes cómo funciona una relación seria. Son palabras que en apariencia buscan conciencia y compromiso, pero en el fondo son un arma. Redefinen cualquier resistencia tuya como una falla de carácter. Salir de este ciclo comienza con una verdad incómoda. Si siempre eres tú el culpable, aunque no hayas hecho nada objetivamente malo, no estás en una relación. Estás en un tribunal donde la sentencia ya está dictada. Y lo más peligroso de todo es que no solo pierdes la confianza en ella, sino en ti mismo. El amor verdadero implica responsabilidad compartida. Implica que ambos reconocen errores, que ambos cargan con el peso de la relación. Si solo uno carga culpas y el otro se beneficia de esa carga, lo que existe no es amor, sino manipulación disfrazada. Si la inversión de culpa es peligrosa porque te roba la confianza en tu criterio, el gaslighting va todavía más allá. Te roba la confianza en tu propia mente. Es una de las formas de manipulación emocional más devastadoras, porque no solo altera tu percepción del presente, sino que también reescribe tu pasado y condiciona tu futuro. El gaslighting funciona mediante la distorsión constante de la realidad. Ella niega lo que dijo, tergiversa lo que pasó o exagera lo que tú hiciste, hasta que tú mismo empiezas a preguntarte: ¿será que lo inventé? ¿Será que estoy loco? ¿Será que mi memoria me engaña? Y cuando un hombre llega a ese punto de dudar de su propia percepción, ya no necesita que lo controlen. Se controla solo, se calla, se somete. Ejemplo típico: recuerdas una discusión donde ella te insultó. Semanas después lo mencionas y ella responde: jamás dije eso, lo estás inventando. O minimiza: sí lo dije, pero en broma, y ahora lo estás sacando de contexto. El resultado: tú pasas de tener una queja legítima a sentirte culpable por malinterpretar. Otro caso frecuente: prometió algo y luego lo niega. Tú le recuerdas: dijiste que vendrías conmigo ese día. Y ella responde: nunca dije eso, lo estás imaginando. La consecuencia es que no discutes más, porque si cada vez que recuerdas algo terminas dudando de ti, prefieres callar. Y ese silencio es exactamente lo que la manipulación busca. El gaslighting tiene un efecto acumulativo. Al principio son detalles pequeños: una fecha, una palabra, una promesa, pero con el tiempo abarca aspectos cada vez más grandes. El inicio de la relación, las razones de una pelea, incluso tus propias emociones. Puedes estar llorando de dolor y escuchar: estás exagerando, no sientes eso en realidad. Y llega un punto en que empiezas a desconfiar de lo que sientes. La devastación psicológica de este mecanismo es brutal, porque un hombre que ya no confía en su memoria ni en sus emociones se convierte en alguien que vive en un estado de dependencia total. Busca en ella la confirmación de lo que pasó, de lo que sintió, de lo que piensa. En otras palabras, entrega las llaves de su mente. Lo más perverso del gaslighting es que se disfraza de sensatez. Ella dice frases como: estás exagerando, yo solo quiero que veas las cosas con claridad. O: estás muy sensible, necesitas relajarte. De ese modo, su negación parece un acto de cuidado, cuando en realidad es un acto de control. Y aquí hay una verdad que duele. Si constantemente te hacen sentir que tus recuerdos son falsos, que tus emociones son irreales y que tus palabras son exageraciones, no estás perdiendo discusiones, estás perdiendo tu identidad, porque lo que eres se construye sobre lo que recuerdas y lo que sientes. Si eso es cuestionado todo el tiempo, poco a poco dejas de existir en tu propia historia. El gaslighting convierte a hombres fuertes en sombras, sombras que piden permiso para sentir, que buscan validación para recordar, que caminan con miedo de ser demasiado en todo lo que hacen. Y nadie puede amar de verdad desde esa posición. Solo puede obedecer, adaptarse, sobrevivir. Salir de esta manipulación empieza con un paso fundamental: volver a confiar en ti mismo.
Anotar lo que escuchas, registrar lo que vives, hablar con alguien de confianza fuera de la relación. Porque mientras más pruebas tengas de tu propia realidad, menos podrá distorsionarla. El primer acto de rebeldía contra el gaslighting no es enfrentarla a ella, sino dejar de dudar de ti. La verdadera relación no necesita distorsionar recuerdos ni negar emociones. Si hay errores, se reconocen. Si hay heridas, se aceptan. Si hay dudas, se aclaran. Cualquier vínculo donde constantemente sientas que pierdes la cordura no es un vínculo, es una jaula invisible. Hay un principio de la psicología conductual que explica por qué algunos hombres se quedan atrapados en relaciones tóxicas mucho más allá de lo razonable. El refuerzo intermitente. Este mecanismo es exactamente el mismo que mantiene a una persona pegada a una máquina tragamonedas, perdiendo dinero, esperando que en algún momento llegue la recompensa. Las mujeres que manipulan emocionalmente, consciente o inconscientemente, utilizan este patrón para crear una especie de adicción afectiva. ¿Cómo funciona? No te ofrecen afecto, atención o intimidad de manera constante, sino de forma impredecible. Hoy recibes ternura, mañana silencio. Esta semana hay caricias, la próxima frialdad absoluta. Y tú, en lugar de alejarte, te aferras más, porque tu mente empieza a buscar desesperadamente el premio que sabe que puede llegar en cualquier momento. Ese es el poder del refuerzo intermitente. Lo poco se vuelve valioso porque es escaso. Una mirada dulce después de días de indiferencia se siente como una prueba de amor. Un mensaje cariñoso después de una semana de distancia se convierte en una señal de esperanza. Es un espejismo que alimenta la sed, no la calma. Este ciclo funciona en 3 fases. 1. Recompensa intensa. Momentos de atención, pasión o cariño que hacen sentir al hombre especial, visto, amado. 2. Retiro repentino. Indiferencia, distancia o frialdad que lo hacen cuestionarse qué hizo mal. 3. Recompensa de nuevo. Pequeñas dosis de afecto que refuerzan la idea de que vale la pena seguir esperando. Lo más devastador es que el cerebro masculino empieza a asociar el dolor con el placer. Cada rechazo prepara el terreno para que el próximo gesto de afecto se sienta 10 veces más poderoso. En lugar de preguntarse, ¿por qué estoy aceptando tan poco?, el hombre piensa, debo hacer algo más para ganarme ese cariño otra vez, y así queda atrapado en un bucle de autodesgaste. El refuerzo intermitente convierte al hombre en su propio carcelero. Ya no necesita que ella lo manipule con grandes discursos. Basta con una sonrisa ocasional para mantenerlo enganchado. Él se vuelve adicto al alivio momentáneo, como un fumador que sabe que el cigarro lo enferma, pero no puede renunciar porque el golpe de nicotina le da paz por un instante. Psicológicamente, este ciclo erosiona la autoestima de manera brutal, porque si el afecto llega y se va sin lógica, el hombre empieza a concluir que él es el problema. Cree que no merece amor constante, que debe esforzarse más, que necesita corregirse, y cada vez que se adapta más para agradar, recibe menos. Cada vez que da más, ella da menos. Es la dinámica perfecta para mantenerlo atrapado. La analogía con los juegos de azar no es casual. Un estudio clásico de la psicología demostró que los animales aprenden mucho más rápido a repetir una conducta cuando las recompensas son impredecibles que cuando son seguras. Lo mismo pasa con los hombres en estas relaciones. No hay nada más adictivo que quizás, que la esperanza de que mañana vuelva a ser como antes. El precio de este ciclo es altísimo. Meses, incluso años de vida invertidos en una relación donde el amor nunca es estable, sino condicionado. Un hombre atrapado en el refuerzo intermitente pierde tiempo, energía y oportunidades con mujeres que sí podrían darle un vínculo sano y recíproco. La salida comienza con una verdad dolorosa. Si el cariño de alguien depende de tu capacidad de soportar rechazos constantes, no es amor, es manipulación. Reconocerlo duele, porque obliga a aceptar que lo que parecía pasión intensa en realidad era un mecanismo de control. Pero ese reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. El verdadero amor no se administra como una ración, no se retira para castigar ni se da en pequeñas dosis para mantenerte enganchado. El verdadero amor es constante, incluso en los conflictos. Si necesitas aguantar frialdad para ganarte ternura, no estás en un vínculo, estás en una jaula emocional disfrazada de relación. Uno de los signos más sutiles, pero más devastadores, de la manipulación emocional femenina es la sobrecarga emocional. No se trata de gritos, silencios fríos o castigos explícitos, sino de algo aparentemente noble. Ella convierte la relación en un espacio donde tú terminas siendo su terapeuta personal, su salvador constante, su hombro interminable. Al principio parece un privilegio.
Ella confía en ti, te cuenta sus miedos, sus traumas, sus dolores. Tú sientes que tienes un papel especial, que eres el único que la entiende, pero lo que empieza como un acto de intimidad, poco a poco se transforma en una cadena invisible. Tu valor en la relación se reduce a cuánto puedes cargar de sus problemas. Sin darte cuenta, pasas de ser pareja a ser un contenedor emocional. Si ella tiene un mal día, es tu culpa si no la animas. Si revive heridas del pasado, es tu deber sanar lo que otros hicieron. Si explota con ira o llanto, tú debes absorberlo todo. Y si alguna vez te atreves a hablar de tu propio dolor, la respuesta es fría. No hagas esto sobre ti. El problema de esta dinámica es que te anula lentamente. Cada vez que intentas expresar tus emociones, son minimizadas. Cada vez que intentas poner un límite, eres acusado de no entenderla o de ser insensible. Así, terminas reprimiéndote para no ser visto como egoísta. Y esa represión es el terreno fértil donde muere tu identidad. Muchos hombres atrapados en este patrón llegan a un punto en el que ya no saben quiénes son fuera de la función de apoyo. Sus hobbies desaparecen, sus amistades se enfrían, su energía vital se consume en apagar incendios emocionales que nunca dejan de arder. Porque en el fondo, la manipulación funciona así. Te convence de que si dejas de sostenerla, todo se derrumba, y que la culpa será tuya. La sobrecarga emocional no es amor, es dependencia disfrazada. Porque en una relación sana, el compartir es mutuo. A veces tú sostienes, a veces ella sostiene, a veces ella calma, a veces tú calmas. Pero cuando la balanza siempre cae del mismo lado, deja de ser pareja y se convierte en servidumbre. Lo más cruel es que esta manipulación se enmascara bajo el discurso del amor profundo. Ella dice, si me amas deberías entender por qué estoy así. O, eres la única persona con la que puedo ser yo misma. Y tú, con el deseo de ser buen compañero, aceptas la carga. Pero lo que no ves es que ese mismo amor que te impulsa a dar se está convirtiendo en la herramienta que ella usa para desgastarte. El resultado psicológico es devastador. Hombres agotados, drenados, vacíos, que sienten que no tienen derecho a necesitar, solo a dar. Y esa dinámica no solo mata la atracción, sino que erosiona la esencia de la masculinidad, la capacidad de sostenerse a sí mismo antes de sostener a los demás. La salida comienza con un recordatorio simple pero poderoso. No eres terapeuta, eres pareja. Escuchar es natural, apoyar es valioso, pero sacrificar tu identidad en nombre de un amor unilateral no es nobleza, es autodestrucción. Aprender a decir entiendo tu dolor, pero también necesito ser escuchado, es un acto de valentía que rompe el ciclo. El verdadero amor no te pide que desaparezcas para que el otro exista. El verdadero amor no convierte tu corazón en un basurero emocional. El verdadero amor es reciprocidad, y sin reciprocidad no hay vínculo, solo agotamiento. Llegados a este punto, puede que te estés preguntando, ¿cómo sé si lo que vivo es realmente manipulación emocional o simplemente dificultades normales de una relación? Esa es la trampa perfecta de la manipulación, hacerte dudar de si exageras, de si eres demasiado sensible, de si el problema está solo en tu cabeza. Por eso es vital reconocer señales concretas que no dejan lugar a confusión. La primera señal es la inversión constante de culpa. Si cada discusión, sin importar cómo empezó, termina en que todo es tu culpa, estás en un terreno peligroso. Una relación sana admite errores compartidos. Una relación manipuladora siempre necesita un culpable, y ese culpable eres tú. La segunda señal es el silencio estratégico. No hablamos de necesitar espacio, sino de un patrón donde ella te castiga con distancia, frialdad o indiferencia, esperando que seas tú quien corra detrás, quien pida perdón, quien suplique atención. Si el silencio se usa como arma, no es madurez, es control. La tercera señal es el gaslighting repetitivo. Si constantemente dudas de tu memoria, de lo que sentiste o de lo que escuchaste, probablemente no sea porque estés loco, sino porque alguien está torciendo la realidad para que dejes de confiar en ti mismo. Esa duda permanente no es natural, es un síntoma de manipulación. La cuarta señal es el refuerzo intermitente. Pregúntate, ¿recibes cariño, validación y ternura de forma constante o vives pendiente de cuándo será el próximo momento bueno? Si los gestos de amor llegan solo después de frialdad, indiferencia o rechazo, no son amor. Son recompensas diseñadas para mantenerte enganchado. La quinta señal es la sobrecarga emocional unilateral. Si siempre eres tú quien escucha, quien sostiene, quien calma y tus propias necesidades son ignoradas, no eres pareja, eres terapeuta. Y en ese rol poco a poco, pierdes tu voz,
tus límites y tu identidad. Otra señal poderosa es el miedo constante a perderla. No el miedo natural que todos tenemos de vez en cuando, sino un estado permanente de ansiedad, que cualquier palabra, cualquier gesto o cualquier límite que pongas puede hacer que se vaya. Ese miedo es el indicio de que ya no actúas desde el amor, sino desde el condicionamiento. Y finalmente, una señal definitiva. Tu intuición grita que algo no está bien. Puede que no tengas pruebas, puede que no tengas palabras exactas, pero tu cuerpo lo sabe. El cansancio constante, la falta de energía, la sensación de caminar en puntas de pie para no molestarla. Tu instinto nunca miente. Cuando sientes que estás perdiéndote a ti mismo, es porque lo estás. Identificar estas señales no es para odiar ni para culpar, sino para despertar. Porque mientras no las veas, estás atrapado en un juego invisible donde siempre pierdes. Una vez que abres los ojos, el poder cambia de manos. Ya no eres la pieza que se mueve en su tablero, eres quien decide si seguir jugando o salir de la mesa. La verdad es simple pero brutal. El amor no necesita manipulación. El amor verdadero no juega con el silencio, no invierte culpas, no distorsiona recuerdos, no administra afecto en pequeñas dosis, no exige que desaparezcas para sostenerlo. El amor verdadero es claro, constante y recíproco. Todo lo demás es control disfrazado. Y cuando reconozcas estas señales, tendrás que hacer la pregunta más difícil, pero también la más liberadora. ¿Quiero seguir en un lugar donde mi valor depende de cuánto me dejo manipular? Si la respuesta es no, ya diste el primer paso hacia tu libertad emocional. La manipulación emocional es como un veneno silencioso. No mata de inmediato, pero día tras día corroe tu autoestima, tu identidad y tu capacidad de amar de verdad. Lo más peligroso es que se disfraza de amor, de preocupación, de cuidado. Y por eso tantos hombres caen sin darse cuenta, creyendo que soportar el dolor es prueba de compromiso, cuando en realidad es prueba de control. Si reconociste aunque sea una de estas señales en tu vida, no lo ignores. Porque cuanto más tiempo permanezcas en una relación donde eres manipulado, más difícil será recuperar la confianza en ti mismo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Sí puedes salir, sí puedes volver a ser dueño de tus emociones, sí puedes recuperar tu poder. No eres débil por haber caído en la manipulación. Eres humano, pero permanecer en ella cuando ya conoces la verdad, eso sí sería rendirse. Y tú no estás aquí para rendirte, estás aquí para despertar. Suscríbete ahora al canal, porque aquí encontrarás las verdades que otros callan sobre la psicología masculina. Y deja tu comentario. ¿Alguna vez viviste estos signos en carne propia? Tu historia puede ayudar a otro hombre a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde.